preciosísimas para hoy. La clase se titula, ayúdame por favor. ¿Cómo se titula la clase? Evangelizar, Una misión ligada a la esperanza eterna. ¿Cuál es la esperanza eterna? Conseguir la vida eterna. La vida eterna, vivir con el Señor. Con el ¿eh? Señor en la eternidad. Miren eso, vivir con el Señor. Bendito sea Dios. Y es la clase número 3. El estudio de hoy es la clase número 3. Empezamos ya. Ahora sí, ahora sí vamos a empezar. Agarren sus Biblias, sus textos, su cuaderno de estudio. Evangelizar, una misión ligada a la esperanza eterna. Todo está ligado, ¿sí? Porque es el plan de Dios, es un plan. Tenemos pensamiento central. Es el pensamiento central, la realidad de que el fin está cerca, nos debe hacer diligentes en la evangelización del mundo. El texto abre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17, 30. ¿Alguien más? A ver, alguien más que nos ayuda. Emilio, por favor. Sí, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17, 30. Y justamente eso pasa. Tenemos la base bíblica que está en el libro de los Hechos, capítulo 3 y capítulo 17. Capítulo 3 y capítulo 17. Ya en sus casitas, por favor, tengan sus Biblias preparadas en Hechos, capítulo 3, verso 18 al 21. Y luego 24 al 26 y Hechos 17, 29 al 31. Dos versos finales en el capítulo 17. Objetivo, primero. comprobar que los estudiantes entienden la responsabilidad de la evangelización. Amén. Que entiendan la responsabilidad. Somos responsables de evangelizar. Es un trabajo para solo los ministros. ¿Eso es verdad? No. Es un trabajo para todos los cristianos. Todos somos responsables de evangelizar. Todos. Todos somos responsables de evangelizar. Segundo. Valorar la actitud de los hijos de Dios ante la gran comisión dada por Jesús. Valorar la actitud de los hijos de Dios ante la gran comisión dada por Jesús. La actitud es muy importante. En la actitud podemos ver cuán motivados estamos para evangelizar. Y en la actitud también se ve el grado de fe que tenemos. Y el grado de fe indica cuán convertidos estamos. Si no evangelizamos es porque no estamos convencidos. Y si no estamos convencidos, no estamos motivados a evangelizar. La motivación, mientras más intensa sea, más activo estamos. Así que la actitud es muy importante. Analizar nuestra actitud, no la de la otra persona, nuestra propia actitud. El que nuestro entorno sea evangelizado no depende de otro hermano, depende de quién, de nosotros mismos. Hagamos todo lo posible por alcanzar el entorno nuestro. Cuando yo hablo del entorno, ¿habrá otra palabra más familiar, más común que podamos usar? Lo que nos rodea. Nuestra familia. Nuestra familia. Nuestra familia, desde el punto más céntrico, desde el punto más cercano a nosotros, hacia afuera, encontramos parientes. Y un gran número de parientes, un gran número de familias y familiares. ¿Verdad que sí? Y tenemos acceso, porque de una forma u otra, a través de reuniones, nos conocemos. Conocemos a primos de segundo grado, tercer grado, hermanos, sobrinos, ¿verdad? Hijos de sobrinos, y así sucesivamente. Nos encontramos con un gran número de personas que yo le llamo el entorno nuestro, el entorno familiar, que es un gran perímetro para empezar nosotros a evangelizar. Y dependiendo la actitud nuestra, la motivación intensa que sintamos, vamos alcanzando. Porque eso es transmisible. Y ¿por qué no usar la palabra contagioso? El entusiasmo, la motivación se contagia.
y podemos tener otros familiares con la misma visualidad nuestra, y entonces podremos alcanzar más rápido al entorno nuestro. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Saber que tenemos tías y tíos, hermanos y hermanas que no conocen a Dios y que están a nuestro alcance para poder evangelizar. Ahora, acordémonos esto, que es más complicado evangelizar al entorno familiar que a lo desconocido. ¿Por qué? Porque nos conocen. Nos conocen. Conocen todo de nosotros. Conocen todo de nosotros, ¿verdad? Conocen todo de nosotros. Y los desconocidos no conocen nada de nosotros. Por eso tenemos que tener un buen testimonio para que... Por eso es una gran responsabilidad. De Jesús dijeron, pero este no es el hijo de José el carpintero. Ese no es el hijo de José el carpintero. Lo que querían decir es, pero si lo conocemos, Sí. y no es gran cosa. Eso es lo que querían decir y no es gran cosa. Más difícil ser profeta en nuestra propia tierra, dice la palabra. Sí, por eso hablamos de una gran responsabilidad y es más complejo el trabajo. Por eso cuando, por ejemplo, yo me pongo, por ejemplo, con mi familia, ellos me conocían lo que yo era, como yo era. Y ahora al ver el cambio mío, como acabas de decir, es que es imposible de que ellos vean este cambio que Dios ha hecho en mí, que yo decida a ellos lo que el Señor ha hecho en mí. Pero no lo aceptan, como que no, yo le digo, pero tú no has visto todo lo que yo hacía, todo lo que como yo era loco y era para aquí para allá, y mira ahora lo que soy. Esto lo hace Dios, esto lo hizo Dios, esto no lo hice yo. Ajá. Pero al mismo tiempo hay algo gran positivo ahí, ¿no? Hay gran elementos que podemos usar a nuestro favor, porque hay testimonios que no se pueden ocultar. Por ejemplo, como el cojo afuera de la puerta del templo de la Hermosa, que todo el mundo le conocía, no era un cojo desconocido, no era un cojo desconocido, todo el mundo conocía al cojo, y todo el mundo conocía a Pedro y a Juan. Ellos se aproximan, justamente está en la clase, ¿verdad? Es parte de la clase del capítulo 3, de Hechos de los Apóstoles. Por supuesto, la clase no empieza en ese versículo, nosotros pensamos más adelante del capítulo, pero está dentro del mismo capítulo, es parte de lo que está pasando en el ambiente. Eso alborotó las aguas, eso las agitó. Y cuando la gente decía, wow, pero usted es el mismo hombre, con la diferencia que ahora está de pie, caminando, es el mismo hombre. Era tan evidente eso. Lo mismo pasa contigo, ese es el mismo Edwin. Y eso hay muchas cosas a favor aquí en estos casos. Hay casos, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Ok, tenemos varios textos bíblicos aquí, hermanos, que examinar. Vamos a leer los versos 18, 19, 20 y 21. Esa primera porción vamos a leer los Hechos 3. Por supuesto, yo sé que en sus casas ustedes saben que tienen que leer todo el capítulo. ¿Cuándo leyeron todo el capítulo 3? No leí solo la parte de... Solo el estudio leí. Eso solo eso, ¿verdad? Ok. Bueno, no importa, vamos a leer. Léanlo conmigo, leámoslo juntos todos, al unísono. Dice, pero Dios así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba al tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Y todo... Hasta ahí. Esa primera porción vamos a mirarla, ¿verdad? Porque ahí hay un salto de varios versículos. Pero vamos a ver qué importancia hay en todo eso. Enseñanza. En la página siguiente dice enseñanza. Datos adicionales. No solamente tenemos la responsabilidad de predicar a toda criatura, sino de anunciarles el verdadero evangelio de Jesucristo. El autor, Mateo. Fue escrito por el mismo nombre, Mateo. Hechos por Lucas.
libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Personajes: Dios, Jesús, Pedro, los judíos, Pablo, los atenienses. Fecha: Hechos fue escrito alrededor del año 62 al 64 después de Cristo. Lugar: probablemente Hechos fue escrito desde Cesarea. ¿Amén? Cesarea. Ustedes ven un mapa y ese mapa nos indica bastante cómo se despliega el Evangelio desde Jerusalén hacia afuera. Cómo se va por esa área de Asia, del mar Mediterráneo hacia el norte, luego por el oriente hacia Asia, y luego hacia el norte, y por el occidente hacia las partes norte de África, que eran ciudades muy influyentes, como Alejandría y otras ciudades de Egipto. Y vemos hacia el noroccidente, se introduce a Roma. Y Pablo afirma que él llegó hasta probablemente España. Así que, de cierta forma, nosotros estamos muy al alcance de ellos, porque si Pablo, un apóstol de esa magnitud, llega a España, algunas regiones de España recibieron el Evangelio a través de un hombre tan acertado como es el apóstol Pablo. Porque nosotros también gozamos de ese privilegio de poder recibir la entrega de ese Evangelio casi directamente. Pero eso no perjudica a la autenticidad de este Evangelio que hemos recibido nosotros. Es maravilloso. El Evangelio no puede ser liberado a otras personas a menos que lo vivamos. Si no lo vivimos, perdemos más del 90% del concepto sustancial del Evangelio. El Evangelio que recibimos es para ser vivido. Es eso lo que se llama una experiencia personal con Dios. Y es eso lo que nos autoriza para poder hablar de Él. Si no estamos convertidos, no estamos convencidos. Y si no estamos convencidos, imposible propagarlo. Necesariamente tiene que ser una experiencia única, personal, con el Evangelio, que nos hace una entrevista directa con Dios. Veamos ese esquema que tenemos aquí, un bosquejo. Primero, el llamado de la evangelización es al arrepentimiento y la conversión. No sé, por alguna razón hemos invadido este tema constantemente. Hemos trillado este tema hablando sobre el arrepentimiento y conversión. No puede alterarse ese orden, no puede, hermano, alterarse ese orden. El arrepentimiento es una experiencia muy profunda, interna y personal. Nadie. La experiencia de otros nos puede llevar, nos puede sembrar la curiosidad, nos puede atraer. Pero el arrepentimiento debe ser personal para que nos lleve a experimentar una conversión única de nosotros y Dios. Amén. No puede alterarse ese orden, arrepentimiento y conversión. Ahí hay muchas cosas que añadir, pero también tenemos que aprender a ubicarlas. En breve segundo, vamos a definir lo que es arrepentimiento y lo que es conversión. Una vez más. Y en el segundo punto tendremos: el Evangelio fue ofrecido primeramente a los judíos. Así fue, realmente así fue. No es accidental el que haya llegado a los gentiles. No es necesariamente por el rechazo judío que los gentiles alcanzamos el Evangelio. No. Está en el plan de Dios. No es un incidente ni accidental el que el Evangelio haya llegado a nosotros. Está dentro del plan de Dios, está anunciado desde el comienzo de la Biblia. Desde el comienzo de la Biblia. Así que nos vamos a estudiar. Nosotros somos un plan B. Me gustó algo que dijo Juan aquí una vez. Dios no tiene plan B. Y realmente estoy completamente de acuerdo. Porque si no, entonces Dios no fuera perfecto. Los plan B es para los imperfectos. Para nosotros. Pero Dios no tiene plan B, Dios tiene un plan A.
con diferentes incisos, diferentes literales, completo. Nada sorprende a Dios. Nada que ocurra en el mundo o en el universo sorprende a Dios, porque Dios está en control y nuestro Dios, como característica natural, sustancial, Dios es perfecto, infalible, eterno, omnisciente, omnipotente, etcétera, etcétera, etcétera. Y que su sabiduría es incomparable, inmensurable. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto, no hay plan B, no es un accidente o incidente el que el Evangelio haya llegado a los gentiles, plan de Dios. Y tercero, la evangelización debe obtener anuncio del juicio venidero. Amén. O sea, no debe por qué asustarnos. Justamente hace poquito yo estaba diciendo que no debe de asustarnos el pronunciar las palabras que la Biblia pronuncia. Dice, porque van a educar, no a asustar al oyente. El pecado debe asustarnos, la palabra no. El pecado debe producirnos pavor, la escritura no. Bien, ahora sí, volvamos a la parte anterior y vamos a ver Hechos 18 al 21. Dice, Dios ha cumplido, por supuesto. Todo sucede y sucede en el tiempo de Dios. ¿Amén, hermano? Todo sucede y sucede en el tiempo de Dios. Y Dios usó a los profetas. Tenemos dos listas, bíblicamente hablando, dos listas. En una lista se menciona a los profetas desde Samuel hasta el último profeta que Dios usó para anunciar sus planes. Y en otra lista donde Jesús conversa en el capítulo 24 de Lucas. ¿Cuánto leyeron Lucas 24? Bueno, Lucas 24 dice que después de haber resucitado ese mismo día, el Señor iba camino hacia el norte. Y cerca de una aldea llamada Emaús, se encuentra con dos discípulos que iban dialogando y hablando de cosas que habían pasado. Y Jesús le dice, ¿de qué hablan? Y dice, tú eres el único forastero. Tú eres el único forastero. Y a veces ese síndrome, hermano, ese síndrome no se ha acabado, sí. Ya habemos muchos hermanos que pretendemos enseñarle a Dios las cosas. Dice, tú eres el único. Miren, noten esto, hermano, discípulos. No eran apóstoles, pero eran discípulos muy cercanos. Habían estado no solo en una reunión, en muchas reuniones. Eran discípulos declarados. Ellos iban hablando y cuando Jesús le pregunta, dice, tú eres el único forastero. Miren ustedes eso. Al Hijo de Dios, al resucitado, le dicen, tú eres el único forastero que no sabe estas cosas. Jesús usa una palabra un poco durita ahí cuando se refiere a ellos. ¿Cuántos de ustedes saben la palabra durita que usó Jesús? Y Jesús le menciona una lista. Bueno, sé que no han leído el capítulo 24 de Lucas. Para esta clase. Jesús da una lista, dice, les empieza a hablar a ellos, ya no desde Samuel, porque Samuel fue profeta, además de sacerdote y además de juez, Samuel fue profeta, pero él le da una lista desde Moisés. Dice, les empezó a hablar de lo que había dicho Dios a través de los profetas desde Moisés. Imagínense ustedes, hermano, ¿quién es primero, Samuel o Moisés? Moisés. Y hay otra lista que empieza desde Samuel. Pero Jesús les habló a estos discípulos desde Moisés. Dios dijo a Moisés, le levantaré un profeta, pero no como los otros profetas, único, de linaje, de la simiente de Abraham, o del mismo linaje de David. ¿Quién es primero, David o Abraham? Abraham. Porque es verdad,
desde el comienzo. Desde el comienzo. Pero estos muchachos no podían ver que el Hijo de Dios caminaba junto a ellos. Glorificado. Glorificado, hermano. Y lo llamaron forastero. Lo llamaron forastero. Viendo no ven, oyendo no oyen. Aún siendo discípulos. Nosotros hablamos así del inconverso. Dice, mirando no miran, oyendo no oyen. Ellos no notaron su físico, eso es lo que... Pero si analizamos todas las escenas que muestra esta narración, parece que estaba un poco oscuro. Ya se acercaba la noche. Ahora sí. ¿Verdad que dice que ya se acercaba la noche? De ese mismo día de la resurrección. Entonces probable no habían luces de ciudades o de pueblos que se iluminan automáticamente, pero la silueta, cuando ya uno acostumbra a vivir en estos lugares, por la silueta uno sabe si es la mamá o el papá. A pesar de que esté un poco oscuro, y a veces aún más, nos acostumbramos tanto que por la silueta conocemos si es un hermano o una hermana, o tal, por la silueta. Ellos se dieron cuenta cuando entró a casa y partió el pan. Dice que los ojos de ellos fueron abiertos, dice la Escritura, en la manera, en la forma como partió el pan. Pero no se dieron cuenta por la forma de caminar, ni se dieron cuenta por la forma de su físico. ¿Pero era por ellos o era por la... Propósito de Dios. o sea, Y ya no se veía igual que antes. ya, ¿será? Su No, imagen yo- ya no era ya, la misma. puede ser, bueno, Quizás porque habían albergado en su corazón de que había muerto. No habían entendido de que él iba a resucitar. Él se los había dicho a todos. Algo vedaba sus ojos. Exactamente. solo como Es la que incredulidad como que No había. puede ser, Como que no puede ser. aunque yo piense que a lo mejor sea Jesús, Se no parece. es. Se Porque- parece a lo mejor, pero no es. Porque ellos mismos adelante lo dicen, ardía nuestro corazón cuando Sí. él hablaba de Sí. estas cosas. Ardía el corazón, pero Pero no no, podían ver no. los ojos. No descifraban que era él. No podían visualizar, no había claridad en que él fuera. Pero todo, noten esta partecita que yo quiero asociarla aquí. Y después Edwin y la hermana nos va a participar en esto. Pero solo quiero entregarle esta información. ¿Se acuerdan ustedes de Génesis capítulo 3? Cuando Adán y Eva. Dice que en ese ir y venir, en esa convivencia entre Dios y esa primera pareja, que un día X, no nos dicen qué día fue, ni después de cuántos años, pero un día X por ahí, Dios va por el huerto y habla. Dios empieza a gritar, dice, Adán, Eva, Edwin. Empieza Dios a hablar. Y dice la Escritura que ese día específicamente ellos dos se escondieron. Pero ya había pasado lo que había pasado. Porque estamos en el capítulo 3. Y lo que pasó lo narra el versículo 1, 2 y 3 y 4. Pero dice que cuando Dios los buscaba, ellos se escondieron porque estaban desnudos. Pero habían vivido desnudos por muchos días y años. Y todos los días se miraban y probablemente se dijeron, qué lindo estamos. Pero ¿por qué ahora se daban cuenta? Nada se había quitado de su cuerpo. Ni una prenda, porque no llevaban prenda, nada había quitado. Pero ahora ellos se daban cuenta que estaban desnudos. ¿Qué pasó? Porque ahora sí veían que estaban desnudos y ayer no veían que estaban desnudos. El pecado les abrió algo dentro de ellos, no fuera de ellos. Porque fuera de ellos no hayan perdido ni una prenda. Pero ahora veían algo que aquí adentro se había abierto. Y esto me da el sabor de lo mismo que estaba pasando con los discípulos. Que estaban ahí, miraban al hombre y no miraban al hombre. Miraban y no sabían quién era. ¿Sabes que habrá mucha gente dentro de las iglesias que aún son tocados por Dios y ni siquiera se dan cuenta que son tocados por Dios? Cuando el maestro parte el pan, algo se abre en ellos, algo dentro se unblock, algo dentro. Y dice, pero si es el maestro, y dice, ¡pah! Se desaparece el maestro. Está aquí,
está aquí adentro. Y es aquí donde ocurre el arrepentimiento, justamente. Es aquí adentro. El corazón del que ha entendido quién es Cristo está aquí, no aquí. Sí. Ay, ibas a decir algo, no quiero seguir para no quitarte eso. Que me explicara aquí el 24, el capítulo 24, el versículo 16 que dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Eso te digo, algo tenían ellos aquí, que aún haciendo discípulos, no habían roto, pero que ese clic del pan que se rompe, se los quiebra, se los rompe por dentro. Por eso hablo de una experiencia, hermano, que nadie va a ver y nadie va a sentir arrepentimiento a menos que no sea un paso personal de vivencia, que rompa eso por dentro para saber lo que es arrepentimiento y conversión. Algo aquí adentro que debe romperse, porque sentir dolor y vergüenza por el pecado no es suficiente. No es suficiente. O decir soy un discípulo no es suficiente. O decir empecé a venir a la iglesia no es suficiente. Hay algo que aquí adentro debe romperse para que la experiencia sea genuina y nuestros ojos vean y nuestros oídos oigan y nuestra alma sea convencida. ¿Verdad que sí? Pero hay que ver en este punto también que en ese entonces todavía ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, había un velo que no lo dejaban ver más allá de lo físico, ¿verdad? Yo creo que por eso era acá no alcanzaban a ver ya el hombre espiritual que les estaba hablando. ¿Qué es primero? ¿Mi arrepentimiento o el mover del Espíritu? El mover del Espíritu. ¿Qué es lo que hace que el Espíritu entre? ¿Él entra y me arrepiento o me arrepiento para que Él entre? Él entra y me arrepiente, convence de pecado. No digo convertidos de arrepentidos. No puede pasar así, por eso le digo que te orden a evitar. La hermana dijo algo. Sí, con respecto a la pregunta del varón, tenemos que saber que en los tiempos ya hoy, ¿verdad? Antes no se tomaba en cuenta eso, pero en los tiempos de hoy, con la psicología y todo eso, ellos estaban frustrados, estaban estresados, estaban ansiosos, y todo eso trae ceguera. Entonces, el trauma que sufrieron esos discípulos, ellos tenían toda su esperanza en que Él iba a ser el que lo iba a libertar, que lo iba a sacar de ese yugo. Y ver con la crueldad que lo mataron. Ellos estaban en una etapa de negación. Se murió fulano, no. Eso es lo primero que uno dice. Abre los ojos y no. Para cuidar su emoción. Entonces, ellos no estaban faltando. Había una situación de sentimiento, había una situación que ellos amaban a esa persona, a ese hombre, y que él había vaciado su vida en ellos. Cuando ellos están así velados, y sucede con uno, cuando se tiene cualquier situación adversa, es un choque. Y ese choque ellos no lo habían digerido todavía. Y Jesús se le podía presentar de 20,001 formas, humanamente, ¿verdad? Y ellos no lo iban a ver, pero como usted dice, siempre hay algo. Por más situaciones que nosotros tengamos, leemos la palabra a diario, pero podemos leer el Salmo 23 todos los días, el 91, que es el más, ¿verdad? Todos los días, pero hay un día que ese salmo, esos salmos, una sola palabra nos rompe y nos dice, pero ven acá, ¿y qué fue? Y eso fue lo que pasó. Jesús parece que tenía una forma particular de partir, tenía una forma particular. Y ellos entonces reconocieron, pero lástima, que cuando vinieron a darse cuenta, se fue. Porque en esas situaciones no sabemos aprovechar, o no se sabe aprovechar la presencia de Dios.
porque ellos sí sentían el ardor, ellos sí sentían, no, aunque es un forastero, pero habla diferente, ellos lo sabían, pero no reconocieron, porque por la misma frustración y la misma negación que ellos tenían. Excelente. En lo que la Escritura le llama la pasión de Cristo, incluyen desde su arresto hasta el Gólgota, hasta el monte de la calavera. Nosotros vemos que pasan varias cosas. Hubo gente que creyó mientras él iba con la cruz en el hombro. Hubo gente que creyó ahí. Hubieron otros que lograron creer como se debe creer cuando fue levantado en la cruz. Otros creyeron mientras él padecía y moría en la cruz. Otros creyeron cuando hubo el terremoto y los muertos resucitaron y regresaron a casa. Estos dijeron, verdaderamente era hijo de Dios. Pero mi pregunta es, estos eran discípulos. Y ninguno de esos momentos de la pasión de Jesús los llevó a entender cosas muy íntimas del Maestro. Aún más, sin llegar a la pasión de Cristo, nos encontramos con personas que ni siquiera eran de origen hebreo, judíos. Dice, un centurión tenía un siervo enfermo. Le dijo, maestro, mi siervo está enfermo, puede sanarlo, muéstrame dónde está. Y el maestro iba a su casa, reacciona y le dice, no soy digno. Este gesto, este caminar junto a él, lo hizo reconocer, lo hizo ver, le hizo dar un paso más en esa escuela de la espiritualidad. Y este hombre puede visualizar que Jesucristo no es solo un profeta, es el Hijo de Dios. No soy digno. Ni siquiera había llegado el tiempo de la crucifixión. Hay gente que en el camino tienen la facultad de poder conocer esas cosas. La sorpresa de estos dos discípulos, que siendo discípulos, habiendo participado con él, ya habían resucitado aún, habían pasado muchísimas cosas, y ellos no habían llegado al conocimiento de poder visualizar quién es el Maestro. Aún caminando con ellos y hablando con ellos, no tuvieron esta dicha, hasta que algo permite que ese obstáculo interno se rompa. La mayoría de los obstáculos, dicen, no están fuera de la persona, sino dentro de la misma persona. Porque los que están fuera los rompió Dios hace tiempo. Los que están fuera los clavó Cristo en la cruz. Los que están dentro es lo que nos perjudica y no nos deja ver lo que realmente debemos ver. Es lo que está dentro de nosotros. Aún más, Jesucristo dijo que no lo que está fuera contamina, sino lo que está dentro de nosotros mismos. Hay muchas cosas dentro de nosotros que nos hacen perder la gloria de Dios. Realmente. Ahí, para que nos explique un poquito esto, ahí está la obra del Espíritu Santo también. Porque Él es el que nos convence de pecado. A veces creemos que el Espíritu empezó a actuar después del derramamiento en Pentecostés. No, ahí estaba. El ardor que ellos sentían en su corazón era el Espíritu Santo trabajando en ellos. Lo que se pasó en el Pentecostés es que ahora Él mora en nosotros y nos guía. Algo que estaba hablando ahora, yo le decía a mi esposa, a veces ese es el mayor error que tenemos, no reconocer nuestros errores, porque si no hay el reconocimiento de nuestros errores, no vamos a poder recibir la salvación, porque tenemos que entregarlo al Señor para que Él se encargue de eso. Seguimos cargándolos dentro. Me gusta eso. Y le voy a decir algo. Hay una palabra que dice que tenemos que observarlo más allá que los que físicamente nuestros ojos observan. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, tenemos una forma ilimitada y encajonada de señalar eso. Pero cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu, tenemos que pensar en la palabra de Dios. Cuando usted está leyendo la Biblia, usted está con el Espíritu Santo.
Porque la Biblia dice claramente que la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra. Cada vez que usted abre la Biblia y lee un versículo, usted está exactamente en el mover del Espíritu. Porque para educar, porque para guiar, el Espíritu no usa otra cosa, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y cuando digo la palabra de Dios, no me refiero a esta hoja, no me refiero a esta pasta, me refiero a la letra. Esta letra no es muerta, es la letra del hombre, la letra muerta. Esta letra, que es palabra de Dios, esta no es letra muerta. La letra mata, dijo Pablo, pero el Espíritu vivifica, porque la letra es del hombre la que mata, la filosofía del hombre la que mata. Pero esta palabra no. Tal vez esta hoja no lo es, esta pasta no lo es. La palabra escrita puede ser escrita sobre una piedra, sobre un lienzo, pero esa palabra de Dios es poderosa y es la espada del Espíritu. Cuando usted la lee, usted está en el mover del Espíritu. Porque ¿qué es lo que produce fe en nosotros? La palabra. El oír la palabra de Dios. La palabra. ¿Ibas a decir algo? Sí, que hemos visto muchos testimonios de personas que estudian la palabra para refutarla, para contradecirla, y ha hecho efecto en ellos, que han tenido que reconocer, pero ese es el poder de la palabra, el poder del Espíritu en la palabra. Sí, exactamente. Que no es con el deseo de crecer, sino en el deseo de contradecirla, pero la palabra los ha traído a la verdad. Sí. Y los ha hecho libres. Yo no puedo darle vida a la palabra. La Si palabra. no, entonces yo sería más poderoso que la palabra. La palabra me da vida a mí. La palabra no es palabra muerta, la palabra es palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de filo. Cuando yo la leo, no es que yo le doy vida, cuando yo la entiendo, no es la que doy vida, es el poder de ella que me hace entender, es ella que me está dando vida para que entienda, es ella la que está abriendo mis ojos, es ella la que está rompiendo todos los lacs de mi corazón, para que yo vea lo que no veo, para que yo oiga lo que no he oído, para que yo entienda lo que no he entendido antes. Es muy peligroso decir que al leerla yo le doy vida a la palabra. Muy peligroso. Porque es la palabra la que me da vida a mí. Y me hace entender, le da vida a mi cerebro, le da vida a mi mente, le da vida a mi alma. No cubre mis pecados, limpia, Amén. borra. Esa palabra la tenemos que ver rápido. Ay, Señor. Miren, así que arrepentidos y convertidos. Arrepentimiento encierra, primero, una reflexión personal, un reconocimiento profundo, un rechazo a lo que hice. Primero es eso. Arrepentimiento incluye un deseo de cambiar. Todavía no hay cambio, es un deseo profundo de cambiar. Eso debe ser el arrepentimiento. Eso debe moverme a un cambio de dirección. Cuando ya estoy en el cambio de dirección, entonces ya estamos hablando de conversión. Si no hay un cambio de dirección, hay solo remordimiento, sentimientos y emociones alborotadas. Pero si no hay cambio de dirección, no hay conversión. La conversión empieza cuando cambio de dirección, cambio de amistades, cambio de muchas cosas, porque eso incluye amistades. Pablo dice cosas nuevas, y cosas nuevas incluye ya no ir a ciertos lugares que yo iba antes, conversar de la forma como conversaba antes, ver a ciertas personas que había antes, porque son parte de un entorno antiguo. Conversión es espiritualmente y físicamente, incluyendo lugares, incluyendo personas, incluyendo tantas cosas. Cambio de dirección completamente. De eso está hablando la Escritura aquí. Un cambio total. Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El pecado en la vida de la persona trae muerte, corrupción, círculo vicioso.
La conversión, que es ya una limpieza total y profunda, trae refrigerio. ¿Qué significa refrigerio según las definiciones que tenemos en el estudio de hoy? Recuperar el aliento, revivir. Recuperar el aliento, revivir. Refrigerio tiene que ver con frescura. Frescura tiene que ver con nueva vida. Amén. Tiene que ver con nueva simiente, con nueva semilla. Enfriar, confortar y aliviar. Y aliviar. Así que refrigerio, como ya pasamos de muerte a vida, ahora sentimos la vida, sentimos calma, sentimos Es un descanso. ¿no? Es un descanso. descanso espiritual, emocional y físico, porque todo eso converge dentro de esa experiencia. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Qué pasa con el deseo de pecar en medio de esta experiencia que estamos hablando? ¿Qué pasa con el deseo de pecar? Nosotros tenemos que Se enfría nuestra vida. decidir a no hacerlo. No es que va a desaparecer, sino es una decisión que debemos tomar a no hacerlo. Ayudado Dice, por si alguno está en Cristo, nueva criatura es. nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa pasaron? Se fueron, ya no están, se fueron, ya no están, ya no nos causan problemas. Y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿qué significa eso? Todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? Todo que es nuevo. ¿Qué pasa con los deseos? Son nuevos también. Son nuevos también. Si hablamos de una nueva criatura, de dentro hacia afuera, todo es nuevo. Según los versículos del apóstol Pablo. Nuevo. ¿Qué había pasado con los discípulos? Esos dos discípulos camino a Emaús, que siendo discípulos no podían visualizar que era el maestro. ¿Serían completamente nuevos? ¿Eran nuevos en la fe? ¿O eran viejos en la fe, pero porque Adán y Eva no podían entender lo que había pasado cuando Dios los llamó? Algo todavía estorbaba en la vida de estos discípulos que no le dejaba ver a Jesús de Nazaret ahí. Si todo es nuevo, ¿qué significa borrados? Que ya no están. El Señor dijo que todos nuestros pecados habían sido echados hasta el fondo del mar. ¿Sabe lo que ocurre después que algo es borrado? Y lo vamos a dibujar de esta forma. Usted tiene una casa en un perímetro, en una zona, en un terreno. Usted ve su casa todos los días, usted sabe cómo es esa casa todos los días, se le dibuja aquí en la mente todos los días. Usted puede cerrar los ojos y ve la casa porque la ve todos los días, está en la mente, está en los sensores, está en todo. Aún cerrando los ojos usted la puede percibir la casa. Aún cierra los ojos y puede caminar y entra a una puerta, cierra esa puerta y la conoce. Pero de repente, por vieja o lo que sea, usted la derribó, ya no está esa casa. Su mente empieza a olvidarse de esa casa. Porque ya no está, empieza a olvidarse de esa casa porque ya no está. Al día siguiente va a ir la vida, ya no está, empieza a olvidarse. 3 días después ya no está, empieza a olvidarse. Los pecados en la vida nuestra han sido borrados, han sido quitados, empieza a olvidarse ese estilo de vida en nosotros. Porque ya no están. Cuando está, lo recordamos. Lo que está existe. Lo que está nos perjudica. Lo que está nos influye. Lo que no está desaparece. Por eso Jesucristo dice, Dios dice, de sus pecados ya no me acordaré más. Porque han sido sepultados, porque han sido borrados, porque se van, porque ya no están. So, la humanidad de la persona sería, la humanidad pecaminosa sería ir a ver a la casa, pero ya la conversión es que ya no está. O sea, so those desires siguen, el deseo de ir a ver si está todavía la casa ahí, pero hay que buscar a Dios sería olvidar
olvidar. Ajá. over time. Empieza a nacer en ti, en el momento de la conversión, el deseo de olvidar esa vida y empezar a dibujar en tu mente una nueva vida, con nueva gente, con nuevas cosas. Por eso Pablo dice, todas las cosas son nuevas. Ahora, tenemos que tener cuidado de no ir a buscar a esos lugares, lo que no se nos ha perdido ya más. No ir a edificar eso que ya ha sido destruido. Ahora, ¿pasa eso o no pasa en la vida humana? Sí pasa. Sí pasa. Y eso es lo que no nos deja progresar. ¿Verdad? Eso es lo que hace ineficaz ciertas experiencias, hermano. Sí, añadiendo a eso que acababa de decir, las cosas viejas pasaron, pero si no empezamos a caminar en las cosas nuevas y nos quedamos en stand-by, es ahí donde pudiéramos echar un piececito hacia atrás. Pero si nos mantenemos caminando en las cosas nuevas, ya las cosas viejas quedarán en el No hay lugar para no hay esas lugar, cosas. no darle, eso es darle lugar al diablo. Ahí se ocurre, exactamente. Ya no hay lugar. Ya no hay lugar. Porque cosas nuevas van a llenar esos espacios. Exacto. Ya no hay lugar. ¿Qué pasó con los dos discípulos camino a Maús? ¿Qué pasó? Es lo que le pasa a mucha gente. ¿Se desanimaron? ¿Será? ¿Se desanimaron? Eso es lo que pasó. Okay. Estaban Probablemente con nosotros, pero no eran de nosotros. Lo que a lo mejor su mirada estaba en el éxito. Okay. Miremos nosotros el verso 24, que es lo que yo le decía antes. Dice, todos los profetas desde Samuel en adelante, el apóstol Pedro, esto es parte de un diálogo del apóstol Pedro con la gente. Es el apóstol Pedro quien está hablando de estas cosas en el libro de los Hechos, capítulo 3, que es parte de un mensaje, es parte de un momento evangelístico. Pedro trae vivencias de hace algunos días atrás a la gente y le dice, ustedes, comparan lo que ha pasado en ese momento, no pueden refutar ni filosóficamente ni teológicamente lo que ha pasado. Todos conocían al cojo del templo, ven ese milagro potentoso. Pedro le dice, eso que ustedes creen que yo lo hice, yo no lo hice, lo hizo Jesús, al cual ustedes mataron. Pero ustedes lo mataron porque ustedes eran, esa es la palabrita que a veces no nos gusta oír, eran ignorantes. Porque no saber es ignorancia. Y es la misma palabra que Jesús usó en la cruz. Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Pedro vuelve a decir la palabra, ustedes lo hicieron, pero no sabían lo que hacían. Pero ese mismo Jesús es que ha sanado a este muchacho. Pedro no se atribuye a su poder este milagro. Pedro está bien claro. Esa es la claridad que tiene un hombre que se mueve en el Espíritu. No se aprovecha ni se da gloria o recibe gloria y de lo que no le pertenece. Pedro tiene bien en claro eso, que lo hizo Jesucristo. Y se lo dice a ellos, ¿verdad? Esto lo hizo Jesucristo, al cual ustedes mataron. Pedro está hablando aquí. Y cuando llega el versículo 24, hermanos, dice esto. Y todos los profetas, dice Pedro, desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Lo que está pasando ahora. Vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aunque estos que están aquí son de origen gentiles, ya no son completamente judíos o son descendientes de judíos, pero toda esta gente están dentro del plan de Dios. Porque Dios lo dijo a través de los profetas. Samuel, Pedro no se equivoca, Samuel era profeta también. Pero en el capítulo 24 de Lucas le dice a estos dos siervos, Jesucristo, desde Moisés como profeta hasta nuestros días. Moisés profetizó acerca del Mesías. Moisés dijo que Dios le había dicho que vendría un profeta único y se refería a Jesucristo. Aunque Jesucristo, él le dijo, es el Mesías, el Hijo de Dios.
que Él iba a traernos la gloria perfecta del Padre frente a nuestros ojos, que les íbamos a ver. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió, ha visto a mi Padre. Así que la gloria del Padre, la gloria del cielo, percibida en la misma persona de Jesucristo. Amén. Y entonces, la respuesta de qué le pasó a estos dos hombres. ¿Qué pasó a estos dos discípulos? Yo pienso que estos dos discípulos sufrían el mismo problema que sufría Tomás. ¿Cuál era el problema de Tomás? Como Tomás fue apóstol, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba en Tomás? ¿Sería que Tomás no se había convertido completamente? ¿Sería que Tomás no tendría una fe genuina? Hablamos de conversión genuina, hablamos de arrepentimiento genuino, hablamos de conversión genuina, hablamos de una fe genuina. ¿Qué pasaba con Tomás? ¿No había experimentado una fe genuina? Creo que no tenía una fe genuina. Hay algo dentro de la vida de Tomás que no le permitía disfrutar de lo que otros apóstoles disfrutaban y veían en Jesús. No hay problema en analizar a Judas Iscariote. No hay duda en decir que Judas Iscariote no se había convertido. Pero estaba dentro del ministerio. Pero había algo en él. Me pregunta, ¿Jesús sabía que Judas no se había convertido? Sí sabía. Sabe todo. Jesús sabía el problema que tenía Tomás. Pero probablemente eran menos leves, eran menos graves. Eran menos graves que el problema de Judas. Jesús sabe que Judas puede ser liberado. Que Tomás puede ser liberado, que Tomás puede llegar a obtener más. Y ven ustedes las oportunidades que le da Jesús después de la resurrección. ¿Cuántos días Jesús estuvo educando a los suyos después de la resurrección? 40 días. Según algunos estudiosos, en 40 días Jesús llevó a niveles a los apóstoles que durante 3 años no lo había llevado antes. En 40 días. Ellos recibieron la mayor solidez espiritual en el ministerio de ellos. En esos 40 días que Jesús estuvo con los discípulos, con los apóstoles y discípulos. Es un momento de consagración más profunda. En momentos de consagración que tienen que ser personales, nosotros podemos encontrar más en la palabra de Dios. Podemos encontrar tal vez en nosotros que no hemos sido liberados, que hay cosas que no le hemos entregado a Dios. Hay cosas que no hemos podido entenderlas y comprenderlas. Es el mismo problema que tenía Jonás. Jonás no podía entender una cosita tan chiquita, un eslabón tan chiquito no podía entender él. Él dijo, yo no voy a predicar el evangelio allá, no voy. ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa de Jonás? Tú lo vas a perdonar. Tú lo vas a perdonar. Él no quería eso para ese pueblo. Tú me mandas a decir que lo vas a castigar. Yo le predico eso, pero tú vas a acabar perdonándolo. ¿Cuál era el problema de él en sí? ¿Cuál era el problema de Jonás? Es lo que no entendía él esa partecita. No se cumple lo que él estaba profetizando, ¿no? Habemos mucho Jonás en este tiempo, mucho Tomás. Es que en esto, hermano, hay algo que nos, aunque sea tan chiquito, nos hace perder una gran bendición. En este caso, Jonás tenía su corazón lleno de prejuicios acerca de... Él conocía muy bien a esa gente, él sabía lo que Dios estaba haciendo a él. Dice, no, ellos no se merecen. En su mente, él decía, ellos no se merecen eso. Por eso Dios lo reprende más adelante cuando hace la comparación con el gusano que se comió la calabacera, sí, exacto, porque el Señor hace esa comparación para decir, oye, te preocupo por esto, que ahí ya no está.
y aquel momento cuando eran miles los que se iban a condenar, no te preocupes. Y hablando un poquito también, ya que estoy de abogado hoy, abogado un poquito por Cleofas y su hermano, y su amigo, su compañero, el otro discípulo, era que hay que recordar que la palabra dice que los ojos de ellos estaban velados, o sea, tengamos un poquito de compasión, no fue tanto porque ellos no estaban en quizás estaban en ignorancia, no, sus ojos estaban velados porque Dios así lo quiso, porque era su propósito de hacerlo de esa forma. Bien Jesús pudo haber conseguido 2 discípulos, haberles dicho quién era desde el principio y que se fueran tranquilos a dar la noticia, pero Dios lo quiso hacer de esa manera. Dice, y los ojos de ellos fueron velados, dice. O sea, que fue voluntad de Dios de que ellos no le reconocieran. ¿Será? Pero había algo más. ¿Será? Había algo más en Jonás, hermano. Yo creo que era lo principal en él. El miedo. E ir a pregonar el evangelio, lo que Dios le había dicho que fuera. Noten esto, hermano. Trato de que el tiempo ya me agarró por allá. Miren. El problema de Jonás, el problema de Tomás, el problema de estos 2 discípulos camino de Emaús, es el problema que muchas veces nosotros tenemos. De repente Dios nos mueve, por ejemplo, a auxiliar a un hermano X, cualquier hermano X. Eso se llama bondad, misericordia, eso se llama amor, sea con lo que sea, dinero, ayuda a una persona. Uno va, lo hace en privado, pero en el fondo del corazón uno quisiera que esa ayuda que uno hizo se hiciera pública. La pregunta es ¿por qué? Porque en el... ¿Quieren ser vistos, dijo el Señor? Pero quiere un poquito de gloria. La humanidad es así, hermano. Jonás quiere ir a predicar, pero Dios le dice que lo va a castigar. Él quiere que eso se cumpla. Él se concentra solo en eso, porque es una mente imperfecta, un ser imperfecto, con sentimientos imperfectos. Cuando nosotros nos liberamos de esas cosas, las rendimos delante de Dios, es cuando descubrimos la verdadera esencia de Dios. ¿Sabe lo que decía mucha gente? Su Cristo, mire, ahí acabó su Cristo. Cristo jamás se preocupó que la gente pensara de esa forma. ¿Sabe lo que él estaba preocupado? Lo dijo varias veces. Has consumado es, se ha cumplido, lo he hecho. Ven la primera palabra con que empieza esta clase. Pero Dios ha cumplido. Si el diablo le hizo creer a la gente que él estaba perdiendo en la cruz, es problema del diablo. Pero él ha cumplido. Lo que a nosotros nos debe llenar de regocijo es cumplir. No que nos den gloria. Porque si estamos preocupados que nos den gloria, eso es lo que vamos a recibir, la recompensa que podemos recibir, la gloria de los hombres, pero perdemos la corona de vida cuando hacemos de esa manera. Por eso que siempre el obstáculo está aquí adentro, no está afuera. Todos los obstáculos de afuera, camino a la salvación, ha sido clavado en la cruz. Pero el verdadero obstáculo está en el corazón nuestro, en la mente de nosotros. Que cada día tenemos que descubrir para crucificarlo. Para crucificarlo. Y para que nuestros ojos sean abiertos ahora. Mientras yo crucifique esas cosas, pequeños alfileres que se introducen en pequeños agujeros y sostienen la ventana, el obturador de algo, donde va a haber mayor bendición. Cuando esas pequeñas cosas no sean entregadas y crucificadas en Cristo, no vamos a descubrir. Yo me imagino la sensación de Tomás metiendo sus dedos, olor a pescado. ¿Era pescado también? Ahí en la herida de Jesucristo. ¿Qué fue roto realmente para que él continuara en el Evangelio? ¿Cuántas cosas no fueron rotas en su vida en el momento que metía sus dedos en esa herida? Pero es allí dentro de nosotros es donde se experimenta el arrepentimiento, la conversión, la verdadera liberación. El poder de Dios. Bendiciones, hermano.